Shalom, en esta ocasión me otorga el gran honor de poderles brindar a ustedes la más pequeña de estas Perashot Vayelech. La más pequeña solamente cuenta con 30 pasukim, capítulo 31 de Devarim. Una perashá demasiado corta con tan solo 30 pasukim, pero que podemos encontrar mucha enseñanza en esta perashá. Lo que es esta perashá y la perashá pasada y la que viene suelen tomarse un poco a la ligera, ya que todos en estos días estamos muy concentrados, Shelichot, plegarias, examinándonos para poder llegar al gran día, el día de Yom Kippur. Y estas perashot suelen ser un poco no tomadas mucho en cuenta, ya sea por el estudiante, por la cuestión de que está nombrando capítulos anteriores y estamos muy centrados en lo que vamos a hacer en los siguientes días. Perashá Vayelech inicia, capítulo 31, versículo 1, dice: Vayelech Moshe Vaidaber el Hadebarim Aase el Kol Israel. Estas son las palabras. Moshe dice, se acercó, fue, o se podría decir también, les adelantó al pueblo de Israel todas estas palabras. Vamos a recordar aquí cómo Perashá les está diciendo acerca de cómo les está hablando Moshe, lo que ya les había hablado capítulos anteriores. Vamos a ver, por favor, Benibar, capítulo 27. Adonai dijo a Moshe: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moshe al Eterno diciendo: ponga el Eterno Elohim de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación del Eterno no sea como ovejas sin pastor. Y el Eterno dijo a Moshe: toma a Yehoshua, hijo de Nun, varón en el cual hay rúa, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le harás el cargo en presencia de ellos. Hasta el 23. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante del Eterno. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moshe hizo como el Eterno le había mandado, pues tomó a Yehoshua y lo puso delante del Cohen Eleazar y de toda la congregación. Y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como el Eterno había mandado, por mano de Moshe. Aquí pareciera que ya está llevando a cabo este evento. Devarim nos está narrando lo que sucedió en estos tiempos. No vamos a decir que Devarim estamos hablando de algo que aconteció en ese tiempo. Ya había sucedido, solamente que el libro de Números nos desfasa demasiadas situaciones y no podemos entenderlo cronológicamente, porque después de esto, si vemos en el capítulo 31, dice: habló el Eterno a Moisés y le dijo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas y después serás recogido a tu pueblo. No pudo ver Moshe haberle impuesto las manos a Yehoshua y haberle dado el cargo y decir que suba al monte y que vea la tierra y después le diga: no, espérate Moshe, primero la venganza y después vas a reunirte a tu pueblo. Todo el libro de Números está desfasado y nos tiene unas cronologías diferentes, por eso es que a veces se nos hace complicado entender todos los sucesos. Después nos empieza a hablar acerca de todas las jornadas de los hijos de Israel, y la última jornada que llegaron en las tierras de Moab, y con esto podemos entender cómo el libro de Números tiene varias cosas que no están muy acorde a los tiempos. Vamos a ver también una que ya nos había enseñado nuestro hermano acerca de Números 1, capítulo 1, que vamos a ver cómo ahí les está hablando otras situaciones desfasadas que no están cronológicamente en orden. Dice Benibar, capítulo 1, pasuk 1. Habló el Eterno a Moshe en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de la salida de Misraim. Números 9 nos dice, si pusieron atención, habló en el año segundo
en el día 1, en el mes segundo. Bemidbar capítulo 9, versículo 1 nos dice: habló el Eterno a Moshe en el desierto de Sinai, en el segundo año de su salida de la tierra de Misraim, en el mes primero, diciendo. Y después nos habla en el 9:11 del mismo capítulo: en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según la orden y su marcha. Vemos ahí como capítulo 1 de Números, versículo 1, nos está hablando acerca de la alineación del campamento de los hijos de Israel, que sucedió en el segundo año, el primer día, en el segundo mes. Vemos como Números 9:11 nos habla que en el segundo año, en el segundo mes, a los 20 días del mes, salieron del Sinaí, dando a entender que lo que ocurrió primero en el pueblo de Israel, aconteció en el capítulo 9:1, que está hablando de que en el segundo año, en el primer mes, en el primer día, celebraron la Pascua. Capítulo 9:1:1 nos habla que alinea al pueblo y les da su orden para poder llevar las marchas. Y en el 9:11 nos dice cómo ya empezaron a salir los hijos de Israel. Eventos que están desfasados y que no están cronológicamente bien estipulados. Es el mismo suceso que acontece ahorita con Yehoshua y Moshe en Devarim. Nos está narrando algo que ya había sucedido, no estaba aconteciendo en estos días. Ya el libro de Números nos está hablando de pareciera que nos está revelando algo que iba a ocurrir o que había ocurrido, pero en sí el libro de Números debería de terminar con esta situación cuando el Eterno le habla a Moshe y le dice que imponga las manos sobre Yehoshua y lo ponga a cargo del líder, y después entender todo lo que nos habla esta perashá acerca de lo que aconteció cuando Yehoshua es como nuevo líder. Vamos a leer, por favor, capítulo 31:2. Y les dijo: este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, el Eterno me ha dicho: no pasarás este Jordán. Dice: Vaidaber Adonai el Moshe Gen Ben Mea Be'esrim Shana Anoji Hayom. Dice: este día estoy siendo de 120 años. Lo que se conoce y dicen nuestros sabios que este es el día en que Moshe Rabenu está celebrando su cumpleaños número 120. Y se puede entender claramente así si sacamos la cronología y vemos cómo después de estos eventos. ¿Ustedes saben qué fecha era según los sabios, Yeladim? Cumpleaños de Moshe y la muerte de Moshe. 7 de Adar del año 2488 se dice la muerte de Moshe Rabenu, mismo día de su cumpleaños. Si buscamos las cronologías en Yehoshua, vamos a ver cómo pasan el Jardén. Y están cruzando el Jardén 3 días. Dice que pasan los espías desde que Yehoshua manda a ver la tierra. Regresan 3 días y dicen que el día 10 ya estaban subiendo por el Jardén. Para el capítulo 5 hablar acerca de que el 14 del mes ya estaban celebrando la Pascua. No vemos tan errados estos cálculos de que Moshe efectivamente haya muerto un 7 de Adar. Y nos nombra Moshe y les dice: este día soy de 120 años. Pareciera que Moshe está entendiendo que ya no va a poder cruzar la tierra, de que ya no va a poder alcanzar a hacer eso que en su corazón tenía hacer y el cual era su propósito por mano de Adonai. Le había dicho: llevarás a este pueblo a aquella tierra. Moshe Rabenu está entendiendo que no lo va a poder hacer, no le va a tocar el hacer ello. Y vamos a ver cómo Moshe conoce y entiende perfectamente cómo la Torah es largura de días y extiende los días. Por eso vemos que Moshe hace tanta súplica a Dios por poder prolongar un poquito más los años. Vamos a leer, por favor, Proverbios 3:16. Y Moshe está consciente de toda la largura de días que puede traer el Eterno y que para el Eterno no hay imposible. Moshe vivió 120 años y vamos a ver cómo Yehoshua, su sucesor, 110 años, como atrás su hermano Aarón 123 años alcanzaron a tener. Dice Génesis 6, me parece, como el hombre ya no iba a contender con el hombre, más sus días eran 120 años. Vemos cómo Moshe exactamente llega a esa edad.
hay otras doctrinas acerca de ese versículo, pero vemos cómo Moshe entendía claramente y vemos que varios sobrepasan la edad de 120 años, pero Moshe exactamente hasta ahí. ¿Por qué situación se puede entender? Porque el pueblo de Israel era el momento de que cruzara. Si el pueblo de Israel hubiera estado errante 50 años, fácilmente Moshe le alarga la vida a los 130, pero en esta ocasión ya se había dado un edicto, Moshe ya no podía pasar, 120 años fue el límite que podía alcanzar Moshe. Vamos a leer por favor Proverbios 3:16. La largura de días está en tu mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Largura de días en su mano derecha. Vemos cómo dice, y no solamente en esta ocasión, una segunda ocasión encontramos esto mismo acerca de las larguras de días de Elohim. Les voy a leer un poquito de este libro. Este libro es un Humash tanto mesiánico. Lo encontramos un poco correcto. Más o menos ahí por el año de los tiempos del segundo templo, en las sinagogas los sacerdotes tenían en común leer las perashot, que en ese tiempo se le conocía como sidrot o sidra, que son orden o órdenes, y se componían por una lectura del modo trianual. Vemos cómo había un sistema diferente al que conocemos actualmente. Se leía la Torah en 3 años, por lo tanto se llevaba la lectura de la Torah muchísimo más reducidas para poder alcanzar leer la Torah en 3 años. Vamos a entender que de Bereshit a Shemot vamos a encontrar 55 sidrot, 55 perashot. De Shemot a Vaikra vamos a encontrar, vamos a encontrar 44 perashot. Y ya para el año 3, en el libro de Bemidbar a Devarim, terminarlo, vamos a encontrar otras 51 porciones para dar un total ya sea de 150, 151, 154 porciones para poder completar la lectura de la Torah en 3 años. Ahí en esta perashá vamos a encontrar una mitzvah que se llama mitzvah Hakel. La mitzvah Hakel que se menciona y es la penúltima mitzvah de la Torah acerca de la gran asamblea. Lo que tenían que hacer en ese tiempo los reyes, era costumbre del rey ir al templo, como marca Moshe, que todos tenían que congregarse a leer la Torah, y el rey se le daba el sefer y leía algunas porciones de toda la Torah para poder cumplir la mitzvah de la gran asamblea. Toda la asamblea tenía que reunirse para leer la Torah, y entre ellos se podía leer lo que se conoce como el Shema, bendiciones, maldiciones de Kitabó, Bereshit capítulo 1 de la creación, y eran porciones que el rey tenía por mitzvah hacer para que se cumpliera esta mitzvah cada 7 años y poder llevarlo. Ya como por el año 300 de la era común se tomó el nuevo orden, que era la lectura de la Torah en un año con 50 a 54 perashot, dependiendo si es un año embolismal de 13 meses o si es un año normal de 12 meses, se lleva ese número de perashot para poder cumplirlo, como lo hacemos actualmente. ¿Por qué les digo esto? Porque en este sefer, con este orden de perashot, vamos a encontrar la perashá número 48, la perashá número 48, que se titula Yamin Lamut. Yamin Lamut significa días para morir. Vamos a leer 31:14. Y el Eterno dijo a Moshe: He aquí se ha acercado el día de tu muerte, llama a Yehoshua y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moshe y Yehoshua y esperaron en el tabernáculo de reunión. Yamin Lamut, días para morir, es lo mismo y muy parecido que le pasó a Jacob, al patriarca Jacob, en Bereshit 47:29, cuando está a punto igual. Es lo mismo que le dice Elohim, narra la Torah que le pasa a Jacob. Vamos a leer 47:29 de Bereshit. Llegaron los días de Israel para morir, y llamó a Yehoshua su hijo y le dijo: Si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Mizraim. Dice, Vayomer Adonai el Moshe, Gen Karebu Yamin Lamut. Y le dijo el Eterno a Moshe: he aquí que tus días se han acercado para morir. En esta perashá vemos cómo Moshe ya entendió
y ya le fue claro de que ya llegó su tiempo. Y es algo que nos va a enseñar a nosotros, si nosotros tenemos presente en que nos va a llegar nuestro día, en que nuestro tiempo es finito, perece, porque a veces se nos toma la situación de que el tiempo se nos va rápido. ¿Por qué? Porque no tenemos esa noción del tiempo. Dice Shaul en una de sus correspondencias, les di a beber leche y no vianda porque todavía eran niños, que todavía no podían comer. Necesitaban leche, y si somos niños, a cierta edad el niño todavía no tiene esa noción del tiempo, no tiene ese entendimiento de que el tiempo va transcurriendo y se va acabando. Elohim nos hizo con esa idea. Está comprobado que cada vez que miramos el reloj, no miramos el tiempo que pasó, estamos mirando el tiempo que nos queda. Ya son las 5, 4 horas y me voy a dormir, 5 horas y ya no puede ser esto. Elohim nos hizo con ese entendimiento de ver que somos finitos, de ver que somos perecederos y que tenemos que tener en mente que el tiempo se nos está acabando y el tiempo está en contra. Si nosotros estamos guardando mitzvah y queremos largura de días, tenemos que entender para qué queremos esa largura de días, para qué queremos más tiempo. Si queremos más tiempo para desperdiciarlo, para tirarlo, hay muchísimas maneras de perder el tiempo. Díganse series de televisión, películas, pero aún vivir la vida de otro, esa es la peor manera de desperdiciar el tiempo. Estarle arreglando la vida a las demás personas, viendo qué hacen, qué no hacen, aconsejándolos sin que nos pidan consejo, estamos tratando de solucionarle la vida a los demás. Es que si hiciera esto, es que si hiciera aquello, es que hace mal esto. Y es la peor manera de que uno puede perder el tiempo de su vida, estar viviendo la vida de los demás. Vamos a leer por favor Tehilim 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Dicen en otras traducciones, ayúdenos a entender la precariedad de nuestra vida para poder vivirla. Ayúdenos a entender qué es lo mal que llevamos haciendo día con día y cuál es el error que cometemos al estar desperdiciando todo el tiempo de nuestra vida. Moshe Rabenu entendió bien y a la perfección cómo el Eterno le podía traer más días. No le era imposible a Adonai, a Moshe, poderle prolongar otros 3 días. Dice una bonita historia en el pueblo de Israel, para poder entender un poco cómo el pueblo de Israel quiere captar este entendimiento de Moshe. Dícese que en aquellos días Moshe le dijo al Eterno y le suplicó una vez más que le permitiera entrar a la tierra. Y le dijo a Elohim, a Moshe, te voy a conceder un día más. Y Moshe, yendo con Yehoshua, sabiendo que ya le habían puesto las manos, que Yehoshua tenía ahora el orden de la congregación, a Moshe le tocó ponerse a un lado de Yehoshua, en el lado izquierdo, donde va el estudiante. Y como narra la Torah, descendió la nube y la Shekinah del Eterno los cubrió, pero hizo una separación entre Yehoshua y entre Moshe. Yéndose la nube, Moshe le preguntó a Yehoshua, ¿qué te ha revelado el Señor? Yehoshua tristemente volteó y dijo, Señor, cuando yo estaba del otro lado, jamás pregunté qué es lo que me había revelado y jamás se me dijo qué es lo que se te había dicho. En esta ocasión no me permiten más, Moshe, revelarte lo que se me ha dicho. Moshe en ese momento exclamó con gran voz, mejor 1000 muertes que la envidia que estoy sintiendo. Y con eso podemos comprender cómo Moshe Rabenu comprendió de que ya no le correspondía a él seguir pasando y seguir llevando a cabo la misión que él no pudo completar. 40 años estuvo viviendo como egipcio, 40 más estuvo viviendo su vida en Midian y 40 años, 1/3 de su vida, la pasó dedicada al Eterno para poder pasar a un pueblo el cual Moshe no pudo lograr meter. Tal vez no por él, tal vez por la dureza del corazón del pueblo, pero eso nos enseña cómo Moshe a esta altura, ya el último día, entendió, ya no pude hacerlo, ya no puedo avanzar más, ya se me acabó el tiempo, ya son mis días para morir. Y esto es lo que nos enseña si nosotros sabemos cuáles son nuestros días para morir. Si todavía creemos que vamos a vivir una semana más, un mes más, vamos a llegar al siguiente Rosh Hodesh, vamos a llegar al siguiente año, ya sea por enfermedad, por felicidad, por una complicación, podemos llegar a pensar, creo que sí tengo que ponerme las pilas.
Creo que aquí ahora sí ya vi que el tiempo pasa y no se detiene. ¿Tenemos todo el tiempo del mundo? No tenemos todo el tiempo del mundo, tenemos todo el tiempo de nuestra vida. Pero hay que conocer que nuestra vida es finita. Y es por eso importante saber en qué estamos aprovechando el tiempo. El tiempo se puede invertir, pero jamás se podrá gastar y derrochar. Dice Mashiach, el que no recoge conmigo, desparrama. Pero el tiempo jamás se va a poder ahorrar. Jamás vamos a poder ahorrar tiempo para después hacer cosas. Podemos ser más activos y organizados para aprovechar el tiempo que no se detiene. El tiempo sigue corriendo y tenemos que hallarle el valor del tiempo. Dice un pensador, ¿amas la vida? Ama también el tiempo, pues la vida está hecha de tiempo. Esa es la esencia que tenemos que tener de la vida. La vida viene a ser solamente tiempo que estamos aquí. ¿En qué aprovechamos todos nuestros días? ¿De qué sirve que en la mañana hagamos oración, plegaria, si con nuestras obras vamos a demostrar que no estamos aprovechando el tiempo, que lo estamos desperdiciando, que no estamos tomando el entendimiento de lo que es la largura de días y que a veces queremos cumplir mitzvot para alargar nuestros días cuando con nuestras obras los estamos acortando? Vemos como dice, le llegaron los días a Moshe para morir y a Jacob llegaron sus días para morir. Una contraparte. Cuando nace un niño, lo que menos tiene es vida y lo que más tiene es tiempo. Una persona adulta, lo que más tiene es vida y lo que ya no le queda es tiempo. Una contraparte totalmente grande. Y nosotros tenemos que entender qué nos queda a nosotros. Nos queda largura de días. ¿Creemos llegar a los 120 o creemos llegar, como dice el Salmo, los más robustos, a los 80, 70, 80? Vemos a David Amelech, ¿cuántos años vivió? Es una pregunta para sabios. ¿Por qué? Porque la Torah no narra en sí cuántos años vivió Moshe. David simplemente narra que entre 75 y 80 años fueron los días que David Amelech vivió. Shlomo, que llegó exactamente, dice a los 80 años. Y vemos cómo ya, no vamos a decir que David no tenía la justicia que tenía el rey Shaul, sino que vamos a ver que sí es cierto, entre más mitzvot cumplamos, Hashem con ese propósito nos alarga los días y la vida. Dice, el Eterno alarga los días convirtiéndolos en años. Tantos son los años que el hoy nos puede alargar con tal de que nosotros le demostremos a Hashem que ese tiempo lo estamos invirtiendo en algo bueno, que no lo estamos desperdiciando, que si lo estamos llevando a efecto es en el estudio de su Torah, cumpliendo mitzvot y santificándonos cada día. Vamos a entender la situación en la que estamos. Levante la mano, por favor, si me ayudan. ¿Quién quiere Malchut Shamayim? ¿Quién quiere el reino de los cielos? Ahora dígame, ¿quién se quiere morir? Y está entendido que la vida, la muerte es parte de la vida. Es un suceso que tiene que acontecer a todos, a menos que venga el Mashiach. Todos queremos el reino de los cielos, pero nadie se quiere morir. Todavía queremos estar aquí. Así mismo le pasaba a Moshe. No es nada fuera de lo normal. Moshe ya había sentido lo que era hablar con Elohim cara a cara. Moshe ya había radiado su rostro por hablar con Elohim, pero no se quería morir Moshe. Moshe quería seguir para seguir ayudando al pueblo. Y eso es nosotros el motivo por el cual queremos seguir. Queremos Malchut Shamayim, sí queremos Malchut Shamayim, pero también queremos vivir. ¿Por qué? Porque aquí todavía nos necesitan. Si es que tenemos quien nos necesite. Porque si no tenemos quien nos necesita, no le veo el caso de seguir viviendo. Vamos a ver que ese es el objetivo que uno tiene que seguir aquí, es para ayudar a los demás, para que Elohim les traiga largura de días y puedan seguir siendo como Moshe, aquella persona que se preocupaba por su pueblo día y noche y hasta el último día no dejó de dar enseñanzas. Vemos cómo Moshe tomó la mansedumbre de decir Vayelech, y fue él. Normalmente siempre se tocaban las trompetas para reunir al pueblo, pero dice que ese día Moshe enterró sus trompetas, las dos de plata, hizo un hoyo, la sepultó, y dicen que ese día él mismo fue a presentarse al pueblo. Vemos la humildad de Moshe, como decidió en su último día ya no hacer que el pueblo viniera hacia él, sino que él tuvo la humildad de ir a ver a todo su pueblo y decirles, hoy es mi último día. Ya no hay más maestro, ya no va a haber quien les enseñe, pero no se preocupen, Adonai va a pasar delante de ustedes y Yehoshua va a ser su líder. Dice la continuación de la historia que les estaba contando, cómo Moshe después de esta situación fue a ver a Yehoshua para ver cómo daba su primera enseñanza. Se sentó enfrente de Yehoshua
Dicen que Yehoshua temblaba y atemorizaba porque estaba ante el maestro, iba a dar su primera clase, que muchos tuvieron que ayudarlo y motivarlo para que Yehoshua pudiera enseñar, y que cuando empezó a dar su prédica, al terminar la enseñanza, todo el pueblo se quejó con Moshe. Moshe, no nos gusta cómo enseña Yehoshua. Su Torah no es tan clara como la tuya, Moshe. Y Moshe en ese momento entendió por qué. Porque Moshe tampoco había entendido lo que dijo Yehoshua. Ya no sabía Moshe, dice esta historia, discernir entre la Torah, entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque ya no era el tiempo para Moshe. Y nosotros no tenemos que dejar que muera Moshe. Moshe sigue viviendo. ¿De qué manera? Conforme a sus enseñanzas. Si nosotros no queremos permitir que Moshe muera y cumplir el deseo de Moshe, tenemos que seguir estudiando Torah para que Moshe no muera, para que se vea que Moshe sigue vivo y siguen enseñando. ¿Bajo qué? Bajo el orden de Adonai y con el liderazgo de Yehoshua. Nos guste o no, algunos dijeron no nos gusta cómo enseña Yehoshua, pero dijo Moshe, Él ha puesto Elohim, en él hay otro espíritu, tienen que seguirlo a él. Moshe, conociendo que el pueblo de labios decía no nos gusta Yehoshua, pero ¿qué dijeron de Moshe? Basta de ti, Moshe. Te crees muy santo, también nosotros somos santos. Al pueblo, maestro que le pusieran enfrente, maestro que no les iba a parecer. ¿Por qué? Por la dureza del pueblo. Esto es lo que nos enseña esta perashá acerca de los días de Moshe y cómo Moshe comprendió que es hasta aquí lo que pude hacer hice, pueblo, y lo que no pude hacer por ustedes ya no me toca a mí. Ya le toca a Yehoshua. Así nosotros tenemos que estar bien cimentados en qué estamos haciendo con nuestro tiempo. ¿Qué estamos invirtiendo? ¿Qué hacemos en el día a día? Si ya vimos lo que vamos a hacer en la semana o si todavía apenas vivimos el día. Dice una frase, hay que vivir con el tiempo y no vivir el tiempo. El tiempo es algo que viene con la vida y tenemos que saber aprovecharlo segundo tras segundo. Cada día Hashem nos regala aproximadamente 86,000 segundos. 86,000 segundos que tenemos que saber aprovechar para poder hacer algo y alargar otro día más. Porque si hacemos obras buenas, alargamos los días. Si hacemos obras malas, solitos nos acortamos todos los días. Así que lo que dediquemos nuestro tiempo será lo que realmente va a ser nuestra vida. Al pueblo de Israel le dieron el mejor regalo y la mejor herramienta para aprovechar el tiempo. Le dijeron y le revelaron el futuro. Le dijeron lo que iba a suceder en los postreros tiempos. Y pregunta, ¿nos servirá a nosotros que venga alguien o escuchemos una voz del cielo y nos diga qué va a acontecer en el tiempo de nuestros días? ¿Servirá algo que venga alguien y nos diga, Adrián, vas a hacer esto y esto y esto y al final de tus días vas a aparecer así? ¿Nos servirá de algo? Vemos que al pueblo no le sirvió. Les dijo que iba a acontecer y así aconteció. ¿Por qué? Porque dice Dios, yo sé lo que se proponen en su corazón antes de que yo lo introduzca en la tierra. Esa es la parte importante que tenemos que entender en estos días de Shelihot. En estos días que nos estamos buscando y escudriñando y no llevando a la memoria todos los pecados que cometimos contra nuestro hermano, contra nuestra pareja, contra Elohim. Estos días de Shelihot que estuvimos haciendo y que estamos por terminar, estamos escudriñando qué es lo que quiere nuestro corazón. ¿En dónde está parado? ¿En qué invierte el tiempo? ¿Qué es lo que en realidad tenemos en el corazón? Porque de presencia estamos aquí sentados. Estoy aquí enseñándoles, pero realmente nuestro corazón, ¿qué hay realmente en él? Y eso lo reflejamos con lo que estamos haciendo. En esta perashá vamos a encontrar que para leer la Torah está citando a 4 tipos de personas. Dice, y se presentarán hombres, mujeres, niños y extranjeros. 4 tipos de personas y conviene ver Arba Midot otra vez. Arba Midot, 4 tipos de personas que van al Beit Midrash. ¿Qué es el Beit Midrash? La casa de estudio. La primer tipo de persona que vamos a encontrar que va al Beit Midrash es el que va al Beit Midrash pero no estudia. El que va a la casa de estudio pero en su casa no estudia. Este es recompensado simplemente por el hecho de asistir a una casa de estudio. ¿Por qué? Porque estamos decidiendo invertir lo más valioso que tenemos, el tiempo, estando sentados aquí en la casa de estudio y eso tiene su recompensa. Hay otro tipo que es el que estudia Torah en su casa, pero no viene al Beit Midrash. Muchas personas les gusta estudiar en su casa, pero a la hora de congregarse ya no quieren venir. Esos
como nos decía nuestro hermano, esos también tienen su recompensa porque alienta a que otros vayan, aunque él mismo no vaya. Si tú estudias en tu casa, muchas personas van a ver que estás metido en la Torá, cómo estás llevando a cabo la Torá y van a decir, ¿y dónde enseñan eso? Yo no quiero leer, pero ¿dónde lo enseñan? Y vas a decir, mira, en la cañada y enseñan la Torá. No la expresan muy bien, pero hay ocasiones en que sí la expresan bien. Y vas a venir y ese tiene también un gran privilegio, el poder estudiar Torá, y alientas a que los demás vengan. Hay otro tipo de estudiante, el que va al Beit Midrash y también estudia. Ese es un Hasid. Y fácil la tenemos para ser Hasid. Hoy ya estamos aquí en la congregación. Basta que terminando la congregación en nuestras casas nos pongamos a estudiar Torah para convertirnos en unos Hasid, en un Hasidim, en un justo. Tan fácil la tenemos. O si ya estudiamos Torah el día de ayer, hoy ya somos unos Hasid. Ya nos convertimos en Hasid. El Hasid también tiene el mismo Masalot doble veces porque está estudiando en su casa, alienta a que los demás vengan y él también viene, fortalece a los que están en la congregación. Es el doble masal que tiene. Y también hay otro tipo, el cuarto tipo, el que ni va a la casa de estudio ni estudia en su casa. Ese dice la cultura es un rasha, es un malvado, porque ni deja que los demás vengan y no quiere estar aquí presente. Es comparado también con los que ni aportan a las congregaciones y ni deja que los demás aporten. ¿A qué vas? Nada más vas a perder tu tiempo. ¿Para qué vas a dar dinero allá? Allá nada más te lo quitan. Esos son los 4 tipos de personas que invierten su tiempo, que vemos que sí es, si podemos ver tal vez con compañeros, que no sea con nosotros mismos, que nosotros se diga somos unos Hasid, los cuales alientamos a que los demás vengan y también estamos presentes aquí Shabbat tras Shabbat y tenemos doble porción. La Perashá pasada y esta nos enseña acerca de escoger la vida, escoger la muerte. Y para eso tenemos, y anoten por ahí porque esta frase yo la veo muy bien, la vida es siempre, pero la santidad es primero. ¿Por qué? Porque muchas veces por escoger la vida podemos hacer a un lado a la santidad, porque entendemos erróneamente lo que es la vida. Vamos a ver cómo Daniel, amenazado, 30 días solamente el decreto de Darío para no alabar a nadie más que fuera solamente a él. Y vemos cómo Daniel escogió la vida y la santidad fue primero para él. Y escogió la vida. Y muchas veces que por escoger la vida estamos perdiendo la santidad. Y si perdemos la santidad, eso ya no es vida. Estamos dejando a un lado la santidad. Lo vemos con la viuda que dio, dice todo su sustento. Podría uno pensar, es que está errando porque está dañando su vida, está atentando contra su vida a dar todo su sustento. Pero vemos cómo ella no le importó dar las únicas que tenía, 2 blancas, aún así fuera contra su vida, porque a veces malentendemos la vida. Muchas ocasiones, si en Shabbat se enferma un hijo, la esposa, ¿es lícito llevarla? Sabemos que es lícito llevarla porque Mashiach enseñó, ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal? Enseñó lo que era ser lícito, no que por la vida se pueda transgredir Shabbat, sino que escoger la vida es lícito hacer en Shabbat. De ninguna manera estás transgrediendo el día. Muchas ocasiones también tenemos que ir al doctor, es lícito ir en Shabbat, pero muchas ocasiones decimos y se nos hace fácil, no tuvo permiso el doctor, no tuvo chance para darnos entre semana, pues vamos a hacer la cita en Shabbat. De todos modos es por la vida. No importa, y a veces por la ligereza de escoger lo que creemos que es vida, dejamos a un lado la santidad del día, porque se nos hace fácil. El Eterno dijo que escogiéramos la vida, y ya por escoger la vida estamos perdiendo la santidad y dándole a un lado el lugar que le debemos dar a los días de reposo. También lo vemos con los amigos de Daniel, y muchos dirán, pero David Amelech, cuando tomó de los panes de la proposición, ¿perdió la santidad David Amelech? Pregunta, ¿perdió la santidad David Amelech en esa situación? Vamos a leer primera de Shmuel 21 al 9. Ya esta porción ya la hemos leído bastantes veces. Pero la pregunta es, ¿perdió la santidad David Amelech por comer de los panes de la preposición? Vemos que la vida es siempre, pero la santidad es primero. Primera de Shmuel 21 del 1 al 9. Les voy a leer. ¿Podría leer, hermano, por favor, versículos 5 y 6? Solamente. Y David respondió al sacerdote y le dijo,
En verdad las mujeres han estado lejos de nosotros, ayer y anteayer, cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia del Eterno, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Ahora les voy a leer la versión israelita nazarena. Dice, y el sacerdote le contestó a David: no tengo pan ordinario a la mano, solo hay pan consagrado, siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujer. En respuesta al sacerdote David le dijo: te aseguro que las mujeres se han mantenido lejos de nosotros como siempre. Siempre que yo iba en una misión, aun si el viaje fuera común, los vasos de los jóvenes estaban consagrados. ¿Con cuánta más razón se le puede poner alimento consagrado en sus vasos hoy? Vemos que David, Amelec y la gente que con él estaba, escogieron la vida, pero la santidad no la dejaron a un lado. No es lícito dejar la santidad por escoger la vida, y lo vemos con Daniel, con los amigos de Daniel. Ellos no dejaron la santidad, aún así fueran a morir. Y lo vemos que Galú lo revela así: los que no negaron al Cordero, aún sus vidas las dieron por seguir manteniéndose en santidad. Dice la Torá y nos enseña: la vida si cumplieres todos los mandamientos que yo te mando hoy, y la muerte si tú te dejaras alejar de los mandamientos que yo te ordeno hoy. Todos los días, y el pueblo de Israel tiene en común decir: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu ve'izbotav etzivanu, y se completa la frase, ya nos ha enseñado nuestra Jodérica. ¿Por qué? Bendito eres tú, nuestro Señor, que nos santificas con tus preceptos y tus ordenanzas. Y hay veces que por querer escoger lo que creemos que es vida, dejamos a un lado la santidad de Elohim y dejamos que el precepto nos santifique y nos alcance a llevar a una largura de días. Vamos a ver la Haftará, por cuestión de tiempo, la Haftará. Vamos a leer por favor Osea 14:9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos del Eterno son rectos y justos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Quién es sabio? Dice. ¿Quién es sabio para entender cuál es el tiempo que está marcado ahorita? Dice unos versículos atrás: hay de ti día, porque el tiempo está cerca del día del Eterno. Unos versículos antes. ¿Entendemos cuáles son los tiempos que están marcados ahorita para nosotros? ¿Cuál es el tiempo que tenemos estipulado? Ahorita sí estamos llevando Shelihot día con día y estamos examinándonos a nosotros mismos para poder cambiar no nada más nuestras obras, sino también lo que hay dentro de nuestro corazón. Saber lo que está dentro. Cuando en verdad sepamos y veamos las transgresiones que hemos cometido, podremos entender que no hay perdón para ello. No hay nada que nos pueda perdonar cuando entendamos cuál es el pecado que hemos cometido. Es ahí cuando entenderemos por qué razón nuestro don Yeshua dio la vida, por lo que nosotros ya no podíamos recibir perdón. Y vamos a entender cuáles son las cosas que el Señor nos puede perdonar todavía. Dice más adelante, vamos a leer por favor Joel 2:12-16. Por eso pues, ahora dice el Eterno: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Eterno vuestro Elohim, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para el Eterno vuestro Elohim. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Dice rasgar nuestro corazón y nuestros vestidos. Eso ya lo hemos visto demasiadas veces, pero en realidad ya estamos desgarrando nuestro corazón. Ya lo abrimos, ya vimos qué es lo que se esconde dentro de él, cuáles son los pensamientos que él tiene y no lo que tenemos nosotros, sino lo que en verdad estamos sintiendo en el corazón. Cuando lo examinemos,
vamos a poder sacar esas cosas que tenemos dentro del corazón y echarlas fuera y poder tener, dice la Torah, un corazón de carne. Dice tocar el shofar. Todo Baal toquea y todos sabemos, y no solamente los Baal toquea, sino también los que tocan el shofar. Dice, bienaventurado el que sabe o conoce los toques del shofar. Pero si conocemos los toques, creo que ya los vimos hace unos días. Tequía Shevarim Terúa y Tequía Gedolá. Pero dice también en otras versiones, bienaventurado el que sabe escuchar el shofar. ¿Sabemos escuchar el shofar? ¿Sabemos escuchar? ¿Sabemos lo que nos está diciendo el shofar? Porque una cosa es oír, pero escuchar lo que nos dice el shofar, ¿lo conocemos? ¿Escuchamos? ¿Entendemos lo que nos está diciendo el shofar? Todos que tocamos sabemos que lo que se toca con el shofar son con dos cosas. ¿Qué cosas son con lo que se toca el shofar, Yeladim? ¿La saben? Con lo que debemos de tocar el shofar es con la boca y con el corazón. La palabra boca y la palabra corazón, escribiéndolas, da la misma numerología que la palabra shofar. Por lo tanto, entendemos que a la hora de tocar el shofar, debemos de hacerlo tanto con nuestra boca como con nuestras acciones. No nada más con la boca, no nada más lo que nos diga el shofar, tenemos que escucharlo y dejarlo a un lado. ¿Qué nos dice el shofar? El primer toque, lo que se conoce como el ataque, se le conoce al primer toque que tú vas a hacer, ya sea Shevarim, Terúa, Tequía Gedolá, lo primero que tú vas a hacer va a ser un ataque. Esa era la forma en que los Levim tocaban para saber si era un toque de congregación. Sabemos que la tequía es para congregar, pero también la tequía es para dar un aviso. ¿Un aviso de qué? De alarma. Por eso se podría entender que una tequía para reunión sería así. Y una tequía para alarma, para estar alerta. ¿Por qué? Porque atacan al pueblo de Israel, sería así. Más aguda. ¿Por qué? Para entender cuando el pueblo de Israel lo estaban atacando y tenía que salir rápidamente de sus tiendas para poder defenderse. Eso es lo que tenemos que entender, lo que nos dice el shofar. Nos dice, despierta Israel, despierta de tu sueño, ponte alarma, ya se acerca el día, ya el tiempo está cerca Israel, despierta. Tenemos que entender qué es lo que nos dice el shofar. Para eso tenemos que entender y conocer los sonidos del shofar y entender que a la hora que tocamos, tanto con nuestra boca, nuestras confesiones, con nuestro corazón, nuestras acciones, debemos de llevar a cabo todo lo que hayamos dicho y proferido y pedido perdón a Hashem por las faltas que hemos cometido, no simplemente hincarnos, postrarnos y pedir perdón. Dice una frase aún en el catolicismo: ay de ti, Israel, si hoy confiesas tus pecados y mañana los vuelves a cometer. Con el entendimiento, claro está, de que Elohim perdona la rebelión, la iniquidad y el pecado, pero vamos a entender que con un pueblo entendido hay cosas, Israel, que si hoy las estás confesando, ay de ti si mañana las vuelves a cometer. Esto es lo que nos podemos aprender en estos días, pocos días que nos quedan para llegar al día del perdón, comprender qué es eso que Elohim nos puede perdonar. ¿Qué es eso que Elohim podría perdonar al ser humano y ya le perdonó? ¿Y qué son esas cosas que la verdad, dice el apóstol Shaulo, ya no hay más sacrificio? Ya no hay más sacrificio para los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Preocupémonos, examinemos qué estamos haciendo con nuestro tiempo, qué estamos haciendo con el día a día. Todavía hay tiempo, todavía tenemos tiempo. Queda algunos días para Yom Kippur y queda menos. Y cada día queda menos. Y cuando vemos el tiempo ya nos acabó, pero si nos esforzamos podemos llegar a alcanzar, a lograr quizá eso que nos propusimos. Vemos como Moshe ya no lo logró, pero entendió que ya no era su tiempo. Así nosotros nos debemos de esforzar para seguir y pidiéndole a Dios que nos alargue esos días de aquello que tenemos propuesto en nuestro corazón hacer. Entre tanto, el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y lleve fruto para vida. Beshen Yeshua HaMashiach.